Rugiendo por la carretera con sus Harleys, tatuados de lealtad y envueltos en misterio, Los Ángeles del Infierno no son solo un club de motociclistas, son una leyenda. Desde 1948 se han regido por un sencillo código: vivir bajo sus propias reglas sin responder ante nadie. Se trata de una hermandad centrada en una sola pasión: montar en moto. Tras décadas de redadas y arrestos, siguen organizados, estructurados y bien financiados. Con cientos de clubes en múltiples países, es la banda de moteros más temida del mundo. Y para hacerse con la carretera, sus miembros están dispuestos a hacerlo todo a su manera. Los Ángeles del Infierno. En 1945, tras 3 años luchando en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados regresaron a casa como héroes. Con el tiempo, muchos de estos veteranos comenzaron a extrañar la camaradería y la adrenalina del combate. Fueron esos jóvenes exsoldados quienes dieron origen a esta cultura, buscando recuperar el sentido de hermandad y la emoción que solo las motos podían brindarles. No era solo una afición. Durante su entrenamiento para el combate, muchos de estos hombres aprendieron a montar en moto, y en tiempos de paz se convirtió en la distracción perfecta para sus vidas tranquilas. Se subían a sus motos, hacían todo el ruido posible allá donde iban y se divertían sobre el asfalto. Al encontrarse con una banda, descubrían que había muy pocas personas con las que realmente podían identificarse, quizás solo con otros soldados con los que habían servido. Por eso, los primeros clubes de motociclistas surgieron como grupos de veteranos que se reunían para beber cerveza y recorrer las carreteras en sus motos. La Asociación de Motociclistas de Estados Unidos fue creada en 1924 para los entusiastas de las motos. Promovían la seguridad, el uso de silenciadores e intentaban no ocasionar molestias. Sus miembros respetaban las reglas y cooperaban con las fuerzas de seguridad. Los moteros alborotadores, amantes de la cerveza y la velocidad, no encajaban en la Asociación de Motociclistas. Ignoraban las reglas y preferían montar a su manera. Como respuesta, la asociación declaró proscrito cualquier club que no estuviera bajo su control. Pero a los veteranos, acostumbrados a la libertad del combate, no les hacía gracia tener que seguir reglas ahora que habían vuelto a casa. En julio de 1947, la Asociación de Motociclistas organizó su evento anual, que solía incluir concursos de motos, carreras de obstáculos y pruebas de velocidad. Normalmente asistían unos 1000 participantes, pero aquel año la ciudad se vio desbordada con la llegada de casi 4000 motociclistas. Entre ellos, un par de grupos proscritos como los Busse Fighters y los Pissed Off Bastards. En la calle principal de Hollister, en San Benito, los motociclistas hicieron carreras, quemaron ruedas y probablemente bebieron más cerveza de la cuenta. Durante más de 30 horas seguidas recorrieron la ciudad haciendo donuts y acrobacias, desatando lo que muchos describieron como un auténtico caos. Sin embargo, los negocios de Hollister obtuvieron grandes beneficios ese fin de semana. Es cierto que algunos se emborracharon y estrellaron sus motos contra algunos comercios, pero se dice que los daños fueron cubiertos por los propios motociclistas. Posterior a esto, la revista Life publicó una versión mucho más sensacionalista de aquel fin de semana. Una historia que terminaría sembrando el miedo en los estadounidenses. Tras la publicación, la Asociación de Motociclismo emitió un comunicado asegurando que el 99% de los motociclistas eran ciudadanos respetables y que solo un pequeño grupo, el 1%, causaba problemas. Después del encuentro en Hollister, los miembros del club Pissed Off Bastards empezaron a llevarse mal. Algunos de ellos, los que entraban en ese 1%, decidieron abandonar el club y formar el suyo propio. Los Ángeles del Infierno. Los Ángeles del Infierno eran un club nuevo y aún poco conocido, pero no pasaría mucho tiempo antes de que Hollywood se fijara en ellos y los convirtiera en los nuevos chicos malos de Estados Unidos. En agosto de 1954, la sucursal de Los Ángeles del Infierno en San Bernardino, California, se unió a otra banda de motociclistas de San Francisco, los Market Street Commandos, quienes ayudaron a expandir el club organizando una nueva sucursal. Aquello marcaría el inicio de una dinastía. El parche era un símbolo sagrado, una insignia que representaba la historia y el legado de quien lo llevaba o del club al que pertenecía.
Cada grupo de motociclistas tenía su propio diseño distintivo, pero el de Los Ángeles del Infierno era uno de los más icónicos. El perfil de una calavera con casco y grandes alas, rodeada por las palabras Ángeles del Infierno MC. Llevar la calavera con alas en la espalda era un símbolo exclusivo de Los Ángeles del Infierno, su sello de identidad y su posesión más preciada. Solo los miembros del club podían lucirlo, y en la carretera era su marca distintiva. En la misma década, ahora nos encontramos con Ralph Hubert, también conocido como Sonny Barger, un adolescente problemático. Barger nació en 1938 y para esta época ya se encontraba en su adolescencia. Su padre tenía ascendencia alemana y holandesa, mientras que su madre era de origen italiano. Cuando Barger tenía apenas 4 meses, su madre abandonó a la familia, dejándolo junto a su hermana mayor al cuidado de su abuela y su padre, este último, un alcohólico que trabajaba como jornalero en los muelles de Oakland. A los 16 años, Barger dejó el colegio, falsificó su certificado de nacimiento y se enroló en el ejército, pero descubrieron su engaño y fue expulsado a los 14 meses. Rebelde por naturaleza y con problemas con la autoridad, Barger se sentía frustrado y en 1956 encontró un escape al montar en moto. No tardó demasiado en reunir a un grupo de amigos con la misma pasión y formar su propio club de motociclistas, al que llamaron los Oakland Panthers. Sin embargo, el grupo no tardó en desmoronarse y él comenzó a buscar algo más grande. En el verano de 1957, mientras viajaba por California, su Harley Davidson se averió en la carretera, dejándolo varado a más de 600 kilómetros de casa. Fue entonces cuando un extraño con chaqueta de cuero se detuvo para ayudarlo. Ese hombre resultó ser un miembro de Los Ángeles del Infierno, quien le habló de la hermandad, sus reglas y su estilo de vida fuera de la ley. Para Sonny Barger, aquello era exactamente lo que estaba buscando. Tras regresar a Oakland, Sonny reunió a su gente y decidió formar su propia sucursal de Los Ángeles del Infierno, sin siquiera saber que el club ya existía en otras partes de California. Cuando los Ángeles de San Bernardino se enteraron, en lugar de verlo como un problema, lo vieron como una oportunidad de expansión. Así que Barger y su grupo fueron aceptados oficialmente en la hermandad. Hecho esto, con apenas 20 años, en 1958, Sonny Barger se convirtió en el presidente de la sucursal de Oakland. Más tarde, cuando Otto Friedli, el fundador de la sucursal original de los Hells Angels de San Bernardino, fue encarcelado, Barger fue proclamado presidente nacional de facto, y una de sus primeras acciones fue trasladar la sucursal madre del club de San Bernardino a Oakland. Desde el primer momento, Sonny trajo estructura, disciplina y reglas más estrictas al club. Bajo su liderazgo, Los Ángeles del Infierno de Oakland crecieron en número e influencia, estableciendo alianzas y marcando territorio en California. Estableció unas reglas muy estrictas para todos sus miembros y, ante todo, les exigía lealtad. Debían respetar las reglas dictadas por la junta directiva. Sonny Barger hizo que esos hombres, que antes solo montaban en motos y se emborrachaban, evolucionaran en una estructura organizada. En los años siguientes, Los Ángeles del Infierno dejaron de ser solo un club de motociclistas para convertirse en un símbolo de algo más grande. Establecieron un monopolio en el estado de California donde no se permitiría la creación de ningún otro club. En la carretera, todo el mundo conocía a Los Ángeles por las motos que montaban o por los parches de su espalda. El mensaje era claro: Los Ángeles del Infierno controlaban la carretera. Les daba igual la policía y no les importaba nadie que no fuera un ángel del infierno. Los Ángeles endurecieron su proceso de iniciación para mantener a sus miembros y excluir al resto. Los nuevos reclutas debían montar con ellos durante meses o incluso años, sin garantía de aceptación. Luego pasaban a ser miembros potenciales, pero aún no plenos. Crearon un periodo de prueba de 12 meses, donde debían realizar todo tipo de tareas, desde limpiar motos y retretes hasta conseguir chicas para las fiestas. Solo quienes superaban esta etapa estaban listos para hacer cualquier cosa por el club. Eran la organización de moteros alternativa más influyente y estaban orgullosos de ser los más importantes. De la misma manera, empezaron a surgir clubes rivales por todo el país. Los Outlaws en Illinois, los Pagans en el este y los Bandidos en Texas. Pero Los Ángeles controlaban California.
Durante la década de 1960 adoptaron una postura firme en apoyo a la guerra de Vietnam, lo que los llevó a enfrentarse directamente con los manifestantes. Específicamente, el 16 de octubre de 1965, liderados por Sonny Barger, atacaron una marcha contra la guerra que se dirigía desde Berkeley hasta la terminal del ejército en Oakland, resultando en la detención de 6 miembros del club y la fractura de una pierna de un sargento de la policía de Berkeley. La postura proguerra de Los Ángeles del Infierno contrastaba con la creciente oposición al conflicto en Estados Unidos, lo que los llevó a choques violentos con manifestantes y a ser percibidos como defensores del patriotismo estadounidense en un período de intensa agitación social. Pasaron de tener el estatus de cultura barata a convertirse en renegados que luchaban por apoyar a los hombres que peleaban en el extranjero. Un mes después, en una conferencia de prensa, Barger y otros Hells Angels anunciaron que no asistirían a una próxima manifestación, argumentando que cualquier confrontación solo generaría simpatía hacia los manifestantes. Además, Barger envió un telegrama al presidente Lyndon Johnson, ofreciéndose junto con otros miembros del club como voluntarios para luchar en Vietnam, propuesta que nunca recibió una respuesta. En la misma década, un grupo de ángeles del infierno visitó Monterrey, California, y al día siguiente, 2 chicas los denunciaron por violación. La policía arrestó a 4 miembros. La noticia llegó a los titulares y los acusados quedaron en la cárcel sin dinero para pagar su fianza. 3 semanas después, el forense no encontró pruebas de violación y el Estado retiró los cargos. Pero el fiscal general de California, Thomas Lynch, aún los consideraba sospechosos, así que inició una investigación a gran escala en todos los clubes de motociclistas del país, recopilando información de más de 100 comisarías. El 15 de marzo de 1965, su informe salió a la luz, denunciando más de 500 casos de libertinaje, incluyendo violaciones, robos y asesinatos, más parecido a una historia salvaje que a un documento oficial. Fue una advertencia clara. Las fuerzas de seguridad estaban listas para actuar. Tras esta serie de altercados entre la policía y los ángeles del infierno, los estadounidenses empezaron a cuestionar a los chicos malos de la carretera. Pero en 1966, Hollywood llamó a su puerta. Los Ángeles protagonizaron una serie de películas sobre motociclistas. En aquella época, comenzó el declive de las películas del viejo oeste y los cineastas necesitaban encontrar un estilo más actual. Películas como Hells Angels 69 mostraban a unos temibles moteros rebeldes que ni siquiera la policía podía detener. Estas películas de moteros estaban de moda. Jack Nicholson interpretó a un motero en Ángeles del Infierno sobre ruedas, e incluso muchas tomas de Hells Angels 69 se filmaron en la verdadera sede del club. Los Ángeles salían con estrellas de cine, iban a fiestas, todo el mundo los conocía. Hubo un tiempo en el que los Ángeles del Infierno aparecían en los estrenos de sus películas y recibían multitud de aplausos. En 1969, los Rolling Stones organizaron un concierto gratuito en San Francisco. Con poco tiempo para planearlo, empezaron los preparativos. Se mencionaron muchos lugares antes de elegir el hipódromo de Altamont, a unos 65 kilómetros a las afueras de San Francisco. La mañana del 6 de diciembre, el público empezó a llegar al hipódromo. Casi 300.000 personas asistieron al concierto, incluidos los miembros de Los Ángeles del Infierno de las sucursales de San Francisco y Oakland. Empezó a circular el rumor de que los Rolling Stones los habían contratado como guardias de seguridad, aunque hasta el día de hoy, tanto el grupo como su antiguo representante lo niegan. Disponían de poco tiempo, así que los encargados construyeron un escenario demasiado bajo, al que podía acceder cualquier admirador sin ningún guardia de seguridad que los detuviera. La multitud de jóvenes se lanzó sobre el escenario. Hubo un momento en el que alguien subió y destrozó una batería. En medio del caos, el director de gira de los Stones acudió a Los Ángeles del Infierno y les encargó una sencilla misión: impedir que los admiradores del grupo pudieran llegar hasta ellos y, sobre todo, proteger los generadores eléctricos. Los Ángeles aparcaron sus motos frente al escenario, creando una barricada entre los músicos y sus seguidores, pero la gente siguió bebiendo y alborotando. Habían estado esperando todo el día para ver a los Rolling Stones. Mientras el grupo tocaba, los admiradores se abalanzaron hacia el escenario y derribaron las motos de Los Ángeles. Gran error.
tocar la moto de un ángel del infierno era como una sentencia de muerte. Los ángeles respondieron con la fuerza, pegando al público con unos tacos de billar que habían traído. En medio del caos, Mick Jagger y Keith Richards, guitarrista del grupo, amenazaron con dejar de actuar. El líder de Los Ángeles, Sonny Barger, se hizo con el control de la situación. Luego se acercó a Richards y le dio una orden: sigue tocando. Mientras los Stones seguían tocando, un chico de 18 años llamado Meredith Hunter sacó un revólver, a lo que un ángel del infierno reaccionó, le arrebató el arma, sacó una navaja de su bolsillo y lo apuñaló. Aquella noche, finalmente el chico moriría a causa de las heridas. Esto era un problema para Los Ángeles. Cientos de miles de admiradores presenciaron el asesinato. Al día siguiente, Sonny Barger llamó a una emisora de radio para culpar al cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. 3 años después, en 1972, el ángel involucrado fue juzgado por el asesinato de Hunter. El jurado determinó que había actuado en defensa propia y fue absuelto. Pero el estatus de celebridad de Los Ángeles se vino abajo. La publicidad era negativa, muy negativa. Pero a Sonny Barger no le preocupaba. Los Ángeles ahora estaban listos para algo más importante. Ahora pasaron de ser delincuentes de carretera a traficantes consolidados. Amasaron una fortuna considerable y se volvieron intocables. Los ángeles del infierno querían ganar dinero con la creciente demanda de drogas ilegales y no tardaron en controlar el 75% del mercado de la metanfetamina en California. En la calle, los consumidores preferían su mercancía. Vendían productos puros y cobraban precios razonables. Como cualquier otra corporación estadounidense, sabían que si la gente llegaba a confiar en sus productos, tendrían su dinero. A medida que se establecían en el mundo de las drogas, la policía ponía sus miras en uno de sus líderes, razonable y, obviamente, en Sonny Barger. En la misma década de los 70, los agentes del FBI encontraron a 3 hombres sin vida, aparentemente ejecutados en San Leandro, California. 2 días después, los federales atraparon a un sospechoso, quien sorprendió a los agentes al identificar a Sonny Barger como el ejecutor. La policía respondió con 39 agentes de las fuerzas policiales rodeando la casa de Barger. Luego de ingresar, encontraron una habitación secreta construida tras un armario. En su interior contenía armas, heroína y fotografías de los hombres que habían sido asesinados días antes. No hubo dudas, por lo que Sonny Barger fue arrestado de inmediato. Los abogados de Barger le explicaron al juez que él tenía las fotografías porque días antes les había hecho unos carnets de identidad falsos. Después de todo, la acusación no contó con pruebas que relacionaran a Barger con el crimen y se vieron obligados a retirar los cargos. Aún así, como los agentes federales encontraron armas y heroína en su casa, utilizaron esto como prueba y el fiscal consiguió condenarlo por tráfico de drogas. Tras perseguir a Sonny Barger durante años, la policía por fin logró encerrar al ángel del infierno más importante de todos los tiempos. En 1973 fue encarcelado en la prisión de Folsom, que en aquella época era una de las pocas penitenciarías de máxima seguridad de California. Fue una época solitaria para el motero de 35 años. No tenía agua caliente ni televisión y, sobre todo, no tenía su club. Tras pasar 4 años entre rejas, Sonny Barger fue puesto en libertad condicional. El líder de Los Ángeles de Oakland volvía a ser un hombre libre. Los agentes federales pensaban que no había sido suficiente y que Los Ángeles del infierno seguían siendo una amenaza. Esto los llevó de nuevo a vigilar a Barger, siguiendo todos sus pasos con la esperanza de conseguir cerrar el club. En 1979, su insistencia dio resultados. Con los medios de comunicación expectantes, los federales asaltaron 30 clubes de Los Ángeles del infierno en la zona de la bahía, además de la casa de Sonny Barger. En su interior encontraron casi 1 kilo de metanfetaminas, un arsenal de armas de fuego y cientos de cartuchos de munición. Acusaron a Barger y a otros 17 ángeles de pertenecer al crimen organizado. Los ángeles fueron juzgados en el condado de Alameda, California. El acta de acusación de 31 páginas describía una conspiración de narcotráfico. La acusación les ofreció un trato: 5 años en prisión para evitar el riesgo de una condena mayor si eran procesados en el juicio. Pero no estaban interesados. El grupo se mostró unido y se declaró no culpable. Serían juzgados como unidad, como club.
Nadie aceptó la negociación. La acusación argumentó que los Ángeles del Infierno eran un monopolio criminal. Pero Barker había diseñado la organización de tal modo que cada sede operaba de forma independiente. Sin pruebas de conspiración por parte del grupo, el Estado no pudo hacer nada. Barker y el resto de los Ángeles salieron de la sala del tribunal absueltos de todas las acusaciones. De vuelta en las calles, los Ángeles intentaron limpiar su imagen y se establecieron como miembros de una organización benéfica. Se convirtieron en uno de los principales recaudadores de fondos del país, ayudando a los niños necesitados y participando en obras benéficas. Durante los últimos años, los Mongols, club rival que surgió como una alternativa para motociclistas latinos y no blancos, quienes en aquel entonces tenían dificultades para unirse a clubes como los Ángeles del Infierno, estaban empezando a afianzarse en California. El conflicto entre ambos clubes era inevitable. A los Mongols no les gustaban los Ángeles y viceversa. Cada banda tenía en la chaqueta 3 parches. El superior mostraba el nombre del club, el del medio el emblema y el inferior el estado al que pertenecía. Tanto los Ángeles como los Mongols reclamaban California para su parche inferior. Los Ángeles no querían que los Mongols llevaran un parche donde pusiera California, porque ellos consideraban que ese era su territorio. En el año 2002, la rivalidad llegó a un punto álgido en Laughlin, Nevada, cuando ambos clubes se encontraban en la ciudad en un encuentro de motos, el 20º River Run anual. Cientos de mongols se alojaron en el casino Harrah's, justo enfrente de donde se alojaban los Ángeles. Ese mismo día, un grupo de Ángeles fue al Harrah's, pretendiendo enviar el mensaje de que podían hacer lo que quisieran, incluso en la sede de los mongols. Pasada la madrugada, estalló una gran pelea entre los Mongols y los Ángeles. Dentro del casino, las cámaras de vigilancia grabaron el enfrentamiento entre las bandas rivales. Solo les preocupaba el respeto hacia su club. Participaron más de 100 moteros. Docenas de Ángeles sacaron navajas, mientras que muchos otros abrieron fuego en el casino. La gente aterrorizada se ocultó bajo las mesas mientras se desarrollaba la pelea. Finalmente, hubo docenas de heridos y 3 muertos. 2 Ángeles y un mongol. Minutos después llegó la policía. Incautaron 14 armas de fuego y más de 100 navajas. También se confiscaron martillos, palos de golf, tacos de billar y otros objetos contundentes. Al haber muchos Ángeles del Infierno relacionados con el incidente de Laughlin, los agentes federales siguieron con su plan para acabar con el club para siempre, por lo que se emitieron órdenes de registro simultáneas por todo el país y activaron a agentes infiltrados que comenzaban a prosperar dentro de la organización. Durante 2 años, agentes encubiertos del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se habían infiltrado entre los Ángeles del Infierno. Nunca antes había habido agentes infiltrados en la organización. La misión de los agentes era descubrir cualquier prueba de actividad criminal que pudieran encontrar. Entendido esto, en 2003, los agentes estaban listos para dar el paso. La primera sucursal fue la de San Diego. Habían encontrado pruebas que demostraban que planeaban asesinar a algunos miembros de la banda rival, los Mongols, y al final metieron a 20 Ángeles entre rejas. Casi un mes después, la policía hizo incursiones en locales de Los Ángeles en Arizona, donde arrestaron a más de 30 miembros, incluido su presidente. 6 meses después, los agentes volvieron a asaltar a Los Ángeles. En esta ocasión, los sorprendieron con redadas matutinas. En un esfuerzo conjunto, los agentes entraron en clubes y casas en 5 estados diferentes, incluida Alaska. En un solo día, 57 Ángeles fueron arrestados. Pero tanto esfuerzo nuevamente se vio opacado por el sistema vulnerable. La acusación no pudo presentar pruebas de pertenencia al crimen organizado, por lo cual casi todos se declararon culpables de cargos menores y cumplieron condenas inferiores. Además, el jurado solo encontró culpables a 6 de los 42 Ángeles arrestados en la reyerta del casino de Laughlin en 2002. El jurado vio la brutalidad de la pelea en la filmación del hotel, pero los abogados argumentaron que los acusados habían actuado en defensa propia. El último esfuerzo de las agencias de seguridad para acabar con los Ángeles del Infierno había fallado. Los Ángeles del Infierno no se esconden ante las fuerzas de seguridad. Llevan un sello en sus espaldas. No cabe duda de cuál es su papel. Y aún así, para la policía, es tan complicado atraparlos como a los miembros de la mafia, a quienes no pueden identificar fácilmente.
La batalla dura ya varios años. Ha habido casos en los que la policía no ha podido demostrar, más allá de la duda razonable, que una persona era culpable y ha tenido que ponerla en libertad. El 10 de agosto de 2011, en un ambiente festivo, varios miembros de los Mongols se reunieron en un restaurante llamado El Tuerto. Habían estado bebiendo durante horas y el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Al atardecer, el grupo decidió dirigirse hacia una tienda de motocicletas cercana, propiedad de sus rivales de toda la vida, los Ángeles del Infierno. Para los Mongols, esta era una oportunidad para marcar su territorio y dejar en claro que ellos también tenían poder. Los Mongols se acercaron a la tienda sin mostrar signos de agresión, pero de repente se escucharon ruidos y, al instante, más de 20 tipos se estaban peleando. La pelea apenas duró unos segundos, pero dejó a 2 moteros sangrando en el suelo y a más de una docena con heridas de arma blanca. El caos se apoderó del lugar y lo que había sido una noche de fiesta se convirtió en una escena de pánico. Las últimas 2 peleas solo eran un par más en el sumario, que tenía en su haber episodios como el de 1977. En una autopista cerca de San Diego, cuando los Ángeles del Infierno emboscaron a un grupo de mongols y abrieron fuego con ametralladoras, matando a 2 de ellos. También la ocasión en que hicieron estallar un coche bomba durante el funeral de un mongol. Pero no fue el único ataque. En menos de un mes, 3 explosiones más sacudieron a los mongols. Las reglas eran claras. Cuando estas guerras empiezan, nunca terminan. Al día de hoy, los Ángeles del Infierno niegan cualquier relación con actividades ilegales. Afirman ser injustamente el blanco de la policía, insistiendo en que son solo una hermandad que ama las motos. El club insiste en que los crímenes son cometidos por individuos y que no se debe juzgar a toda la organización por las acciones de unos pocos. En 2025, los Ángeles del Infierno celebran sus 77 años de existencia y se han extendido por más de 30 países alrededor de todo el mundo. Si te ha gustado la historia de los Ángeles del Infierno, entonces no deberías perderte la gran historia de los legendarios Highwaymen. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla. Y como siempre, no olvides apoyarnos suscribiéndote y dejando tu comentario. Esto es Historias sin Tiempo.